Amén. Amén a todos ustedes, alabado sea el Señor. Vamos a iniciar una serie completamente nueva esta semana que nos llevará directamente hasta la Pascua. ¿Se pueden creer que la Pascua está a solo unas 6 semanas de distancia ya? Y es el momento clave para nosotros aquí en la iglesia. Si estuvieron aquí para la noche de impacto, entonces les di solo una pequeña muestra de esto. Hay una frase muy conocida en las Escrituras que si has estado en la iglesia por algún tiempo puede volverse un cliché. ¿Y sabes por qué las Escrituras se vuelven un cliché, verdad? Es porque en un momento fue muy poderosa y simplemente la repetimos y la repetimos y la repetimos y la repetimos. Y hasta que Dios ponga su dedo en ello de nuevo en nuestros corazones, puede convertirse en una frase hecha y vacía. Tenemos jugadores de fútbol escribiendo escrituras en sus mejillas y en su cuerpo y estamos golpeando letreros y cosas por el estilo. Nunca dejes que la escritura se vuelva un cliché. Nunca dejes que la escritura se vuelva algo básico o monótono cada vez que miras la palabra de Dios. Deja que cobre vida en ti, en tu interior, una vez más. Pero hay una escritura específicamente en el libro de Mateo, capítulo 5. Jesús está teniendo una conversación con sus discípulos. Él está teniendo una conversación con un grupo de personas en ese momento y creo que, porque la palabra de Dios es viva, Él está teniendo una conversación con nosotros aquí mismo. Y Él dice, ustedes, Iglesia Your Place, son la luz del mundo. Una ciudad que está asentada sobre un monte no puede ser escondida, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre un candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Y en el versículo 16, Él nos está mirando. Él está mirando a la gente de aquel tiempo y les dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, si estuvieron con nosotros hace unas semanas, creo que fue alrededor del día 15, comenzamos a conversar sobre las buenas obras y quién tiene la autoridad para determinar qué son realmente las buenas obras, si es la creación o si es el Creador mismo. Y por supuesto determinamos que el Creador tiene el derecho de determinar qué son las buenas obras. Y así Jesús está diciendo, dejen que su luz resplandezca ante los hombres para que ellos puedan ver sus buenas obras y de esta manera glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Creo que todos nosotros, sin excepción, comprendemos perfectamente este importante concepto. Es un hecho que en cualquier situación, pero especialmente en un mundo tan oscuro como el nuestro, la atención de todos se dirige y se enfoca inevitablemente hacia la luz. Así que donde quiera que esté la luz, en una habitación oscura, en un mundo oscuro, no importa dónde se encuentre la luz, todo el mundo la mira. Y este es el punto que Jesús intentaba transmitir. En un mundo sumido en la oscuridad, ustedes son la luz del mundo. Sí, ustedes son la luz que ilumina este mundo. Y yo creo que es verdad. Dios me ha estado hablando de esto desde octubre, que Él ha ubicado estratégicamente a la iglesia Your Place, geográfica, vocacional y misionalmente, para que sea un faro en el condado de Mages, Oklahoma, y en realidad en todo el noreste de Oklahoma. Para aquellos de ustedes que han escuchado la historia, si no se la contaré de nuevo, siempre es divertido contarla, el 6 de noviembre de 2011, así que nuestra iglesia se está preparando para celebrar 17 años el próximo mes. Vamos, lo logramos. Amén. 17 años, aquí vamos, el próximo mes. Pero el 6 de noviembre de 2011, era un domingo por la noche, estábamos en esta sala. Yo tenía reuniones de personal los domingos en aquel entonces y estábamos orando en esta sala y esto fue cuando este escenario estaba en realidad deslizado hacia acá, más o menos. Ese poste de ahí estaba, como justo aquí en el escenario y yo estaba orando justo en esta área. Hay un altar que le he construido al Señor justo aquí en este piso, justo aquí. Porque estábamos orando en esta habitación y mientras yo estaba orando, todo el personal se encontraba en la habitación orando. Vi como el suelo empezaba a girar, simplemente se iluminó de un rojo intenso. Como que miré hacia arriba y pensé que tal vez debería sentarme un momento, ¿me entiendes? Las cosas se están poniendo rojas, ¿verdad? Pero seguí rezando. Y lo hizo de nuevo. Y luego seguí rezando y luego miré hacia arriba y abrí los ojos a la habitación y toda la habitación lo hizo. Y no estoy diciendo que tuve una experiencia extracorporal, pero definitivamente con mi corazón, con mi ojo espiritual, si se quiere, yo me vi volar sobre esta propiedad, vi la propiedad de al lado, vi toda nuestra tierra circundante y vi emanar de este lugar ese destello rojo que se iba a través del noreste de Oklahoma y después lo volvió a hacer.
Y entonces escuché un sonido muy particular, un boop, como una baliza, un boop. 6 de noviembre de 2011. Y entonces es casi como si yo, no sé, hubiera vuelto a volar. Estoy aquí mismo en oración, pero el Señor me está mostrando lo que la Escritura describe como una visión abierta. Y veo gente en el condado de Mayes que generacionalmente han estado estancados. Y es La Biblia nos habla de este barro cenagoso, pero se encuentran completamente atascados, como que lo único que sobresalía del lodo en el que estaban era apenas una pequeña porción de su rostro, como si todo su cuerpo estuviera completamente hundido y atrapado en él. Y aunque quizás tuvieran un brazo fuera, como si pudieran salir si realmente lo intentaran, ellos simplemente se han rendido. La atadura de la adicción, la atadura de las cosas generacionales, en algunos casos la pobreza, en algunos casos simplemente era horrible. Y es como podías verlo en sus ojos, se habían rendido, pero cuando vieron eso, ¡bop!, les llamó la atención. Y alzaron la vista y volvió a hacerlo Bob y comenzaron a arrastrarse para salir de este fango cenagoso para llegar a donde quiera que esa baliza estuviera emanando. El 6 de noviembre de 2011 el Señor me mostró eso y luego la semana siguiente, la próxima vez que oramos aquí, volví a ver algo. Y de nuevo, yo no. No fue una experiencia extracorporal, fue una visión. Mis ojos estaban abiertos, pero yo en gran medida, era como si estuvieras viendo una película. Es la única forma en que puedo explicarlo. Estás orando, estás en el Espíritu de Dios, estás viendo una película y de repente vi a toda esta gente corriendo hacia la iglesia Your Place y se podía notar claramente que era un ambiente educativo, porque todos estaban tomando apuntes. Todos estaban tomando apuntes y estaban completamente absortos y muy concentrados. Y entonces oíste lo que parecía el sonido de una campana y luego toda la gente que estaba en el edificio salió por cada una de las salidas y corrieron. Y yo me quedé pensando, ¿qué acaba de pasar? Y entonces el Señor me habló y fue justo ahí donde surgió nuestra declaración de misión. Te he llamado para alcanzar, conectar y equipar a las personas para que vivan plenamente aquello en lo que creen. Y así estas personas eran, de hecho, las que salían corriendo a las calles, a las autopistas y a los caminos menos transitados, buscando y rescatando a quienes estaban atrapados en el lodo cenagoso, sacándolos de allí. Bueno, en octubre, mientras el Señor estaba conmoviendo mi espíritu acerca de nuestra temporada de ministerio de primavera en la iglesia Your Place, esta escritura, vosotros sois una ciudad sobre un monte. Y oí con mucha claridad al Señor decir, he establecido la iglesia Your Place como una ciudad sobre el monte del condado de Mays. Ahora bien, eso no significa que seamos la única luz en esta comunidad. Hay muchas iglesias geniales en esta comunidad y soy amigo de muchos de los hombres que dirigen esos entornos y estamos orando y creyendo con ellos, pero estamos muy enfocados en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y entonces Él me dijo esto, Él dice, yo te he establecido a ti, así que en el año 2011 tú viste el faro, ahora te he establecido para que seas esta ciudad sobre una colina. Y yo pensé, está bien. Y por esa época todas estas cosas empezaron a manifestarse mientras el Señor me llevaba en este viaje. Quiero decir, piénsalo bien, nuestra ubicación con respecto al distrito es que en 2011 no tenía la menor idea de que el distrito llegaría a ser una realidad. Podrías lanzar una piedra y casi alcanzar el distrito desde aquí. Y el parque industrial, tenemos el parque industrial más grande de Oklahoma y el más grande en una comunidad pequeña en todo el mundo. Si piensas en lo que el Señor... Yo no tenía ni la menor idea en 2011 de que ese centro de recursos siquiera existiría, ni la más mínima idea. Pero ahora tenemos a tanta gente como en un radio de 360 grados del mundo de cualquier persona que podemos ayudarlos. No tienes comida, nosotros tenemos socios que pueden ayudarte. No tienes dónde quedarte esta noche, nosotros podemos ayudarte. Si perdiste a tus hijos por el DHS y quieres recuperarlos, podemos ayudarte. Amén. Amén a todos. ¿No sabes dónde está tu acta de nacimiento? Podemos ayudarte. ¿Quieres tu GED o tu licencia de conducir? Podemos ayudarte. Si te encuentras atrapado en la adicción, nosotros podemos ayudarte a salir de esa situación. Amén. El Señor ha utilizado la iglesia Your Place y ahora de manera específica este centro de recursos para realmente hacer una gran diferencia en el condado de Mesa. Amén. Amén. Con eso sí que podemos ayudar. Bueno, ahora 17 años después lo estoy viendo.
descubrí que ningún otro, y no es por criticar a nadie, pero creo que somos el único ambiente de adoración que está haciendo una mini conferencia para niñas entre las edades de 9 y 12. El viernes pasado tuvimos el evento de Chicas Virtud justo allí en el centro de recursos. Teníamos un número de ocupación establecido y ellas lo llenaron por completo y lo superaron. De hecho, creo que vinieron más personas de las que se habían inscrito, lo cual es algo muy bueno. Pero creo que nadie está haciendo una conferencia. El Señor nos ha animado a hacer una conferencia de ministerio estudiantil. Tenemos otras iglesias que vendrán a Your Place Church en el verano para ser parte de nuestra conferencia estudiantil. Amén. Pueden aplaudir por eso. Amén. Alabado sea Dios. El Señor nos ha confiado alcanzar a la próxima generación. Es uno de nuestros 5 carriles, nos importa mucho. Y la semana pasada estuve conversando con Mía, nuestra directora de niños, y hablábamos de algunas de estas renovaciones que se avecinan. Y sé que hay un espacio en los planes para lo que está sucediendo allí, para algo que nos hemos dado cuenta que es una deficiencia en nuestra área. Y es un ministerio para niños con necesidades especiales. Sí. Alabado sea Dios, y así sabemos que eso está en el corazón que Dios ha puesto en nosotros. Y entonces estaba hablando con Mía y le pregunté, ¿crees que podríamos empezar a tener conversaciones sobre cómo se vería eso? Y ella me dijo, ya he identificado a personas que estarían interesadas en trabajar en un ministerio para personas con necesidades especiales. Amén. Y por eso estamos creyendo en Dios para eso. Escuchen, Dios nos ha confiado músicos y cantantes talentosos como lo que estos chicos acaban de hacer. No se ve todo el tiempo. No se ve eso, que puedan traer la presencia de Dios y que su corazón sea íntegro. No se trata de ellos, se trata de la presencia y el poder de Dios. Amén. Bueno, Dios nos ha estado encomendando a lo largo de estos últimos 17 años. Y entonces Él sencillamente me reveló. Ahora, veis, Prince... La iglesia Your Place es una ciudad sobre la colina del condado de Mice. Y luego dijo esto, y la gente es la luz. Que vuestra luz brille así. Pero esto es lo que sé, y sé que va a sonar un poco insensible, y no es mi intención que suene de esta manera. Pero no existimos únicamente como iglesia para las personas que ya están aquí. Existimos como iglesia para quienes aún no están. Vamos, hay 42,000 personas que viven en este condado. La gran mayoría de ellos no tiene una relación, al menos como ustedes, con el Dios Todopoderoso. Nunca han visto un milagro, nunca han oído su voz. La palabra de Dios nunca ha llegado a cobrar vida para ellos, pues eso sí te ha ocurrido a ti. Y así la gran mayoría de la gente en el condado de Mayes nunca ha vivido esta experiencia, nunca han estado en un servicio como el que vamos a experimentar este miércoles, donde la presencia de Dios simplemente se hace presente y no hacemos nada más que ser un conducto para el poder de Dios. Ellos nunca han experimentado eso. Nos encontramos justo aquí, muy cerca de uno de los centros de empleo más grandes de todo el noreste de Oklahoma. Yo creo firmemente que Dios nos ha traído hasta este lugar porque Él te ve como una parte fundamental e indispensable de lo que Él está realizando en este condado. Y si Dios te ha colocado aquí en esta congregación, Él tiene la intención de que tu luz resplandezca. Amén todos, así que dejen que su luz brille, iglesia Your Place, porque ustedes son la ciudad sobre la colina del condado de Mayes. Así que quiero ver un pasaje bíblico. Se encuentra en el Antiguo Testamento, es el libro de Jonás. Vamos a leer esto por los próximos minutos, pero antes de hacerlo vamos a pedirle al Espíritu Santo que desbloquee nuestro entendimiento para que podamos ver las cosas de forma nueva y renovada. Padre, estamos tan agradecidos por tu palabra, estamos tan agradecidos por lo que estás haciendo a través de la visión y misión de tu iglesia Your Place. Señor, tenemos la sensación general de que ahora es el momento. Así que, Padre, mientras damos inicio a una serie de mensajes que nos llevarán hasta el día de Pascua, Padre, te ruego que tú pensaras a través de mis pensamientos y que hablaras por medio de mis palabras para que pudieras ministrar a tus hijos en el nombre de Jesús.
Amén. El libro de Jonás, capítulo 1. Algunas personas piensan, escuchas cosas como, sé una ciudad sobre una colina y te dices, estoy bien, estoy bien. Escuchas, deja que tu luz brille y piensas, yo solo quería venir, tomarme un cafecito, recibir un poco de Jesús, escuchar buena música y seguir con mi día, ¿verdad? Bueno, todos en la iglesia Your Place tienen un lugar. Todo el mundo lo hace. Y así cuando empezamos a leer el libro de Jonás, mucha gente podría tener un problema con la historia de Jonás. Porque, a ver, vamos, fue un pez gigante que se tragó a un tipo y él vivió, ¿verdad? Estamos como, no sé si puedo entender eso. Los científicos, de hecho, han pasado tiempo investigando si el esófago de una ballena es lo suficientemente adecuado para sostener la vida por 3 días y 3 noches. Alguien me encontró entre servicios, el último servicio, y me dijeron, oye, escucha, de hecho tengo una historia. Así que me están enviando una historia de un pescador que se cayó y fue tragado por una ballena. En fin, no puedo esperar a leerlo. Pero aquí está la cuestión, ¿eh? ¿Es una metáfora? ¿Es la historia una metáfora o es literal? Yo creo que es literal. Creo que el mismo Dios que formó la tierra de la nada, ciertamente puede hacer que un pez se trague a un hombre. ¿Amén todos? Es decir, aquí creemos en los milagros. Tú eres un milagro. Viniste de una, ya sabes, una pequeña semilla. Desde el vientre de tu madre y ahora estás viviendo, respirando, caminando. Muchas personas piensan que el libro de Jonás es el único lugar que lo menciona. En realidad se le menciona primero en el libro de 2 Reyes, capítulo 14. Habla de cómo fue un profeta para la nación de Israel y profetizó prosperidad y les dijo que aumentaran sus fronteras. De hecho, fue uno de los profetas más buscados de su época, pero solo lo conocemos por la historia del pez. Y así vamos a leer la historia del pez. Jonás, capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Am-Ame. Siempre me cuesta pronunciar esto. Amitai, amén. Amit, esa fue la palabra. Dirígete a la gran ciudad de Nínive y proclama un mensaje contra ella, porque la magnitud de su maldad ha llegado hasta mi presencia. Versículo 3. Pero Jonás huyó de la presencia del Señor y se dirigió hacia Tarsis. Bajó a Jope, donde encontró un barco que se dirigía a ese puerto. Después de pagar el pasaje, subió a bordo y zarpó hacia Tarsis con el propósito expreso de huir del Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que no pueden esconderse de Dios? Entonces el Señor envió un gran viento sobre el mar y se levantó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con romperse. Todos los marineros tuvieron miedo, cada uno clamó a su propio Dios con D minúscula y arrojaron la carga al mar para aligerar el barco. Pero Jonás había bajado a la bodega donde se acostó y cayó en un sueño profundo. ¿Cuántas personas se han quedado dormidas en el propósito que Dios te ha dado? El capitán se dirigió hacia él y le dijo, ¿cómo es posible que puedas dormir así? Levántate de inmediato y clama a tu Dios. Pequeño G. Quizás nos preste atención y no perezcamos. ¿Sabes? Cuando la gente está en una mala situación, no les importa si es un Dios con minúscula o un Dios con mayúscula. No les importa cuál sea la respuesta. Solo necesitan ayuda. Y eso es lo que hemos descubierto en los últimos 33 años de ministerio. Cuando la gente se encuentra en una mala situación, están abiertos a recibir ayuda. Están abiertos a recibir sugerencias. No es así. Entonces los marineros se dijeron unos a otros, vengan, echemos suertes para averiguar quién es el responsable de esta calamidad. Echaron suertes y la suerte recayó sobre Jonás. Así que le preguntaron, dinos, ¿quién es el responsable de habernos causado todo este problema? ¿Qué clase de trabajo realizas? ¿De qué lugar provienes? ¿Cuál es tu nación, tu patria? ¿A qué etnia o grupo perteneces? Están sometiendo a este hermano a un interrogatorio, ¿verdad? Él respondió, soy hebreo y adoro al Señor, el Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra seca. Versículo 10. Esto los llenó de un terror profundo y con voz temblorosa le preguntaron, ¿pero qué demonios estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que has hecho ahora? Ellos sabían perfectamente que estaba huyendo del Señor, porque él mismo ya se lo había contado con anterioridad. Miren esto, versículo 11. Mientras él estaba teniendo la conversación, el mar se ponía cada vez más agitado. ¿Han visto esos videos? Wow, oh, psh. ¿Saben dónde los barcos grandes, los enormes barcos, se están estrellando contra las olas, como en esa escena? Pero los barcos de aquí no eran tan grandes. Eran simplemente como, embarcaciones de vela. ¿Qué es lo que debemos hacer para que la furia del mar se apacigüe por nosotros? Versículo 12. Tomadme y lanzadme al mar, respondió él, y así la tempestad se calmará. Sé que es mi culpa que esta gran tormenta haya caído sobre nosotros. Ahora bien, este es un hombre de Dios. Dios lo ha utilizado de manera significativa. Fue uno de los profetas más importantes de su época, lo que nos demuestra que no importa dónde te encuentres en tu camino y madurez en las cosas de Dios, aún puedes cometer errores.
Sí, exacto, así es. Me preguntaba por qué no se limitó a decir den la vuelta al barco, porque estoy convencido de que si tan solo hubiera dado la vuelta al barco y comenzado a navegar de regreso, el mar se habría tranquilizado. Pero su elección fue écheme al agua, porque preferiría morir antes que cumplir con lo que Dios me está pidiendo. Sí. Versículo 13. El 13, en su lugar, los hombres se esforzaron al máximo por regresar remando a la orilla, pero no pudieron lograrlo porque el mar se tornó aún más embravecido que antes. Malvado. ¿Verdad? Entonces clamaron al Señor diciendo, oh Señor, por favor, no nos dejes morir por quitarle la vida a este hombre. No nos hagas responsables de la muerte de un hombre inocente, porque tú, Señor, has hecho lo que te ha parecido bien. Luego tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda, y el mar embravecido se calmó. Ante esto, los hombres sintieron un profundo temor reverencial hacia el Señor y le ofrecieron sacrificios, además de hacerle promesas y votos solemnes. Ahora bien, el Señor Dios dispuso un pez de tamaño colosal para que se tragara a Jonás. Y Jonás permaneció en las entrañas de aquel gigantesco pez durante un periodo de 3 días y 3 noches completas, lo cual constituye una clara prefiguración y un anticipo de la bajada de Jesús a los infiernos por 3 días y 3 noches. Aquí está mi pensamiento al leer la historia de Jonás. Número 1, Dios no quiere que nadie perezca. El deseo de Dios es que absolutamente todos lleguen al conocimiento salvador de Jesucristo. Sé que hay diferentes religiones e iglesias que enseñan que solo un pequeño número de personas lo logrará porque así es como Dios lo diseñó. No. El plan de Dios es que todas las personas lleguen al arrepentimiento. De hecho, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, se nos dice, el Señor no se retrasa en cumplir su promesa, como algunos podrían interpretar la lentitud. Al contrario, Él es paciente con ustedes. No desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Él anhela que cada persona se enamore de Él y pueda estar con Él en el cielo por toda la eternidad. Y así obviamente miramos la historia de Jonás y el pez y pensamos, hombre, él simplemente no quería ir a Nínive. Nínive debe ser un lugar terrible. Bueno, 15 veces Dios se refiere a Nínive como la gran ciudad. Y si le preguntaras a Jonás, esa sería la última palabra descriptiva que él usaría, porque Jonás creció escuchando historias sobre Nínive. Esos tipos eran los enemigos de Dios. Eran pueblos de naturaleza terrorista y bárbara. Los reyes solían tomar los cráneos de las personas que mataban y los colocaban en la repisa de sus hogares. Empalaban a la gente y luego los desfilaban por las calles. Eran simplemente un pueblo malvado. Así que no podemos juzgar a Jonás como si Dios le hubiera pedido algo fácil. Esto violaba su sentido de la justicia. Algunos historiadores incluso indicaron que obligaban a sus prisioneros a sentarse y escuchar viejos álbumes de Nickelback. Tener que aguantar reuniones que bien pudieron ser correos. ¿Alguien me da un amén, por favor? ¿Verdad que sí? Los predicadores hablan de esto como, saben, a veces todos tenemos que pasar por Nínive, como saben, todos tenemos que ir al departamento de vehículos motorizados, ¿verdad? Este era un lugar muy difícil y todos conocemos personas que, si somos completamente honestos, nos recuerdan a la gente de Nínive. Hay personas en tu oficina, en tus vecindarios, en tus propios hogares, en el seno de tu familia, que honestamente no te importaría en lo más mínimo si no compartieran el mismo espacio físico contigo en ese momento. De hecho, nunca me sorprende cuando estoy sentado hablando con la gente y alguien nuevo entra por nuestras puertas y dicen, ay, no puede ser, ¿cómo que? Oh, ella me quitó el novio en la preparatoria. Eso era la escuela secundaria. Peor para algunos es la escuela intermedia, pero, hombre, tienen no, esta es mi iglesia. No lo es. Es su iglesia. ¿Amén todos? Amén. Debería llenarte de gozo cuando el Señor ha tocado el hombro de aquellas personas que están atrapadas, sí, en un lodo cenagoso, y escuchan de una iglesia y de un grupo de gente que está dispuesta a dar sus vidas para ayudar a sacarlas de ahí. Amén todos. Ustedes no se queden solo mirando a la gente. Y lo sé porque estarán en Walmart y los verán y dirán, no, ¿qué significa esto? ¿Saben? No. Ustedes son la luz del mundo. Son una ciudad asentada sobre un monte y Dios los va a usar. Hay personas realmente brutales ahí fuera, lo sé. Estás convencido de que ni siquiera tienen alma.
Y si la tienen, se la vendieron a Satanás hace años, ¿verdad? Pero estas son las mismas personas por quienes Jesús dio su vida. Él murió por ello. La eternidad es un tiempo muy largo para estar equivocado sobre el infierno. Sí, eso es precisamente lo que es. Y en el momento en que se den cuenta de que todo esto era verdad, se arrepentirán al instante. Al instante se arrepentirán. Una vez que sepan que el infierno es real, que el cielo es real, se arrepentirán al instante, pero para algunos será demasiado. Será demasiado tarde porque sabrán que es verdad justo cuando estén entrando. Amén. ¿Todos? Incluso esa persona, cuando la ves o la escuchas o se cuela en los comentarios de tus redes sociales. Continuando con la lectura, en el versículo 3 dice, pero Jonás, en lugar de obedecer, huyó de la presencia del Señor y se dirigió hacia Tarsis. Descendió a Jope y allí encontró un barco que estaba a punto de zarpar con destino a aquel puerto. Y después de haber pagado su pasaje, y esto es lo segundo que he llegado a comprender, que huir de Dios siempre, siempre nos va a costar muy caro a nivel personal. Sabes, muchísimas personas están hablando de la voluntad perfecta de Dios para sus vidas, pero ¿cuál es realmente la voluntad perfecta de Dios? Uno puede estar justo en el centro mismo de la voluntad de Dios, pero también es posible estar completamente fuera de la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Existe lo que es perfecto, existe lo que es permisible y luego está lo que está completamente fuera del plan y del propósito de Dios. Y créanme, he tenido muchísimas oportunidades de salirme de la voluntad de Dios para mi propia vida. Ha habido muchas veces que me he sentido ofendido, ha habido muchas veces que pensé que la gente me odiaba, ha habido veces que la gente me ha dado, me han deslizado sobres por el escritorio y me han invitado a trabajar para ellos desde que pastoreo esta iglesia. Con cifras, con una gran cantidad de ceros detrás de ellas, que yo podría llegar a ganar como sueldo, en unas condiciones que serían muy tropicales. Pero sé que estoy justo en el mismísimo centro de la voluntad de Dios para mi vida. Y no hay ningún otro lugar como este, ni todo el dinero del mundo, ni las temperaturas estacionales, ni nada podría reemplazar el estar en la posición correcta. Pausa, plenamente inmerso en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Nada puede reemplazarlo. Tarsis, él está huyendo de ello. Él está huyendo del plan de Dios. Y esto es lo que yo sé. Algunos de nosotros estábamos huyendo de nuestro llamado. Algunos de nosotros estábamos huyendo de nuestro propósito. O decimos, ya nos encargaremos algún día, como si nos quedara mucho tiempo. Escuchen amigos, nuestro tiempo aquí en la tierra, especialmente con todo lo que está escalando, es esto, o sea, estamos justo en este momento. La línea de tiempo desde la creación hasta ahora nos sitúa justo aquí, antes de que toda esta situación cambie por completo. Toda esta situación va a cambiar. La Biblia dice que será en un abrir y cerrar de ojos. Así que yo no sé tú, pero yo quiero pasar el resto de mi vida justo aquí, en el mero centro de lo que Dios está haciendo. Para algunos de nosotros, eso significa volver a conectar con el propósito de su vida. Para algunos de ustedes, eso significa llegan a un lugar donde Dios pueda hablarte para que realmente sepas que tienes un propósito en esta vida. Para algunos de ustedes, esto significa que ha llegado el momento de servir a los demás. Para otros, esto significa que es hora de involucrarse activamente en nuestro programa Adopta un Bloque. Algunos de ustedes, eso significa que es hora de dar. Aquí está Jonás, huyendo del Señor, de su responsabilidad, esperando que alguien más lo haga, porque es el trabajo que le corresponde hacer, pero él espera que alguien más lo haga. Aunque el Señor es lo suficientemente grande, el Señor no llamó a otra persona, llamó a Jonás. Y el Señor no está llamando a otra persona, te está llamando a ti. Versículo 4. Entonces el Señor envió un gran viento sobre el mar y se levantó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con romperse. Todos los marineros tuvieron miedo, cada uno clamó a su propio Dios. Arrojaron la carga al mar para aligerar el barco. Y esto es lo que estoy comprendiendo. Huir de Dios no solo nos cuesta a nosotros, también les cuesta a los demás. Les costará a tus hijos. Le va a costar a tu cónyuge, tu hijastro, o lo que sea, tu ex, o cualquier otra persona, lo que sea. Es decir, esto afecta a otras personas. Pero Jonás había bajado a la cubierta del barco, se acostó y se quedó profundamente dormido. Yo soy exactamente igual. Cuando las cosas se ponen difíciles, lo único que quiero es ir a echarme una siesta. Solo quiero ir a dormir y que se me pase. Pero el capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes dormir?
Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y así no perezcamos. Siempre tenemos la tendencia de tomar los asuntos en nuestras propias manos antes de confiar en Dios. Y cuando la cosa se va al traste y se quema, entonces decimos, por eso la gente desarrolla una filosofía equivocada, una filosofía sobre el carácter y la naturaleza de Dios. Ellos piensan que Dios es el que provoca la angustia y el dolor, cuando en realidad Él no fue el responsable de ello. Nosotros simplemente nos alejamos de su voluntad y de su plan. Y fue eso lo que nos causó tanto sufrimiento y pesar. Llegamos a ese punto en el que ya no estamos en el fondo del barril, sino que estamos debajo del barril. El barril está literalmente aplastándonos. Y es entonces cuando finalmente clamamos a Dios. ¿Él lo usó? Sí, pero no fue hasta que nosotros mismos llegamos a esa situación. Ever, ¿puede irse de vacaciones, Pastor Darian? Sí, claro que sí. Volveré, te lo aseguro. Volveré sin falta. Tengo que dejarte ir. Hay tanto aquí, demasiado aquí. Versículo 11. El mar se pone cada vez más agitado, así que le preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo hacer que el mar se calme? Échame a mí. En algún momento vamos a tener que asumir nuestra propia responsabilidad, sin importar el costo que esto implique, sin importar cómo afecte o desorganice nuestro calendario ideal. Sin importar la conversación, la incómoda conversación en la que tendremos que adentrarnos, en algún momento tendremos que asumir nuestra responsabilidad. O estamos corriendo hacia el Señor, o estamos huyendo de Él, o estamos corriendo hacia nuestro propósito, o estamos huyendo de Él, o estamos corriendo hacia nuestro llamado, o estamos huyendo de Él. En algún momento tendremos que asumir nuestra responsabilidad. En algún momento vamos a tener que asumir nuestra responsabilidad. Sé que me gusta mucho contar esta historia de vez en cuando, pero Tyra y yo estábamos saliendo en la preparatoria. Ella tenía 16 años, yo 17. Y ella será la primera en decirte, en ese momento estaba huyendo de Dios. Sus padres habían ido a la escuela bíblica y ella estaba muy enojada. Dejó su escuela secundaria, dejó a sus amigos, dejó su iglesia, su grupo de jóvenes, dejó todo lo que le era familiar y normal para venir aquí porque ellos se sintieron llamados a ir a la escuela bíblica. Y así ella estaba en una pequeña fase rebelde, haciendo cosas que una joven cristiana no debería hacer. Bueno, pues aquí aparece este muchacho, un poco pagano, que vivía justo a la vuelta de la esquina, conduciendo un Mustang todo tuneado, con un físico que parecía el de una estatua de un dios griego, ¿verdad? Es decir, lo entiendo perfectamente. Ella se sintió atraída. Quien tenía todas las malas intenciones, tenía todas las malas intenciones con ella, y ella le hacía creer que era esa clase de chica. Pero su mamá le dijo, no puedes salir con ese chico a menos que él vaya a la iglesia. Entonces ella me dijo, tienes que venir a la iglesia. Y yo le respondí, iré a la iglesia contigo. Poco sabía yo en aquel momento lo que realmente estaba encontrando. Sí, la mismísima presencia de Dios. Y me sentía como Nicodemo. ¿Qué significa? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo es que eso siquiera sucede? Y lo que pasaba era que yo la llevaba a la escuela y nos quedábamos perdiendo el tiempo después de clases, lo que fuera. Y por la noche la dejaba en su casa y le hacía una pregunta sobre la Biblia, sobre el carácter y la naturaleza de Dios. Y ella tuvo esta epifanía. Si voy a arruinar mi vida, esa es mi propia elección, pero no puedo llevármelo conmigo. Ella asumió esa responsabilidad y empezó a buscar en la Biblia escrituras que pudieran responder a mis preguntas sobre Dios, que es precisamente cómo funciona el discipulado, por cierto. Y ella al día siguiente la recogía y ella me decía, de acuerdo. Se frotaba el sueño de los ojos porque se había quedado despierta toda la noche buscando en la Biblia. Y lo que sucedió fue que ella me ganó para el Señor y el Señor al mismo tiempo reconquistó su corazón. Y ahora aquí estamos, 37 años después, liderando una de las más agresivas ciudades que se alzan como faros en una colina en el condado de Mays para la edificación del reino de Dios, porque ella asumió con valentía la responsabilidad que le correspondía. Amén. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Dónde necesitas asumir responsabilidad? ¿Qué te ha estado esa voz interior pidiendo que hagas? Tengo que irme, tengo que irme, tengo que irme. Mateo 5:13, ustedes son la luz del mundo. Iglesia, tu lugar.
Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, así que dejen que su luz brille. Necesito que ustedes hagan 4 cosas entre ahora y Pascua. Anótenlas. Número 1, necesito que oren. Esto no es una petición, no es una opción. Necesito que oren. Si es verdad, y lo es, que Dios nos ha llamado a ser una ciudad sobre un monte, entonces eso significa que la Pascua tiene el potencial de ser algo realmente significativo. Gente que nunca ha estado en la iglesia antes va a estar aquí esta Pascua. Necesito que oren. Y ya que estamos hablando de oración, realmente no tenemos ministerio de niños los miércoles por la noche, al menos no todavía. Tenemos un plan para el futuro. Son bienvenidos a traer a sus hijos, pero tienen que sentarse con ustedes en esta sala. Ha sido como un pequeño evento deportivo de atletismo allá afuera durante la oración y necesitamos controlarlo un poco. Así que si sus hijos vienen con ustedes, son bienvenidos a traerlos, pero tienen que quedarse con ustedes en esta sala. Y esto es lo que hicimos. Trajimos a nuestros hijos a la oración y se sentaron justo ahí y colorearon. Tus hijos aprenderán a orar al verte. Y la gente dice, mis hijos están locos. Está bien, solo conténganlos, denles algunas hojas para colorear y déjenlos pintar, porque lo que sucederá es que quien quiera que esté aquí hablando, sus hijos dirán, amén, están escuchando. Mis hijos aprendieron a orar viendo a mamá y a papá orar. Así que tráiganlos, pero deben quedarse con ustedes. No más eventos de atletismo aquí en el vestíbulo durante la oración. Además tenemos actividades del Ministerio Juvenil arriba y el poder de Dios se está manifestando allí y se está volviendo un poco distrayente para ellos. Número 2, así que número 1, necesito que oren. Número 2, necesito que, escuchen, Iglesia Your Place, necesito que se involucren, necesito que participen, necesito que sirvan. Tenemos 77 oportunidades para servir a lo largo de todo el mes aquí en Your Place Church. 3 de esas son servicios los domingos. 3 de esos son servicios. Necesito gente, necesito músicos, necesito personal para niños. Escuchen, necesito que un ministerio para niños con necesidades especiales empiece a funcionar. Amén. Necesito eso. Necesito gente, necesito personas que trabajen en nuestro ministerio infantil ahora mismo. Necesito gente para el equipo online. El pastor Sam está actualmente operando una cámara para nuestro... Hola a la audiencia online. Pero el pastor Sam está manejando la cámara para nuestro ministerio online porque nadie le está manejando la cámara a él. Si puedes hacer esto, estás cualificado. Amén. Ve a ver a Sam inmediatamente después del servicio. Amén. Todos tienen un lugar en la iglesia, Your Place. Y somos una ciudad sobre una colina. Ahora es el momento de brillar. Amén. A todos. Así que oren, involúcrense. Número 3, siento que el momento ideal para la renovación de nuestro ministerio infantil ha llegado. Nos faltan $250,000 para poder estar prefinanciados, no preaprobados, sino prefinanciados. Siento que este es el momento de llevarlo a cabo, pero no quiero de ninguna manera endeudarme. Hemos estado endeudados por cada cosa importante. Todavía debemos $23,000 por el centro de recursos, pero nos encargaremos de eso. Amén. Creo que Dios está obrando en la gente y eso sucederá. Nos faltan $250,000 para un rediseño completo del ministerio infantil, lo que nos permitirá hacer cosas significativas en la próxima generación. Ora sobre el dar. Mi esposa y yo estamos dando. Estamos dando como si no hubiera un mañana. Amén. Número 4. Se acerca la Pascua, se acerca la Pascua. Invita a alguien a celebrar la Pascua. Tú eres la luz del mundo. Y ahora esto podría sonar un poco insensible, pero escúchame bien, escúchame. Di, estoy escuchando, pastor. Este es el servicio al que es más probable que asista. Te damos la bienvenida a este servicio, siempre y cuando traigas a alguien contigo. Si no vas a traer a nadie contigo, tenemos un servicio a las 8:30 y tenemos uno, veamos, es a las 8:30, a las 10. Tenemos un servicio a las 11:30 porque la mayoría de la gente nueva se presentará en este servicio. Así que en Pascua necesito que consideres el de las 8:30 o el de las 11:30, a menos que traigas a alguien contigo que diga, realmente me gustaría ir al de las 10. Bueno, vamos. De hecho, si quieres quedarte en este servicio, invita a alguien. Porque, escucha bien lo que te digo, nosotros somos la luz que ilumina el mundo. Somos la luz del mundo. Jesús lo dijo. Dejen que su luz brille.
Padre, te amamos, lo sentimos, Señor. Sí, mi Señor, lo sentimos. Dios. Así como nos llamaste a Tai y a mí aquí, has llamado a cada una de estas personas aquí, a todos los que nos ven en línea, nos has llamado aquí para un tiempo como este. El faro que vi el 6 de noviembre de 2011 se ha convertido ahora en una ciudad sobre una colina. Y estamos justo en el corazón de tu plan y propósito. Dios, no tenía ni idea de que habría un centro de recursos. No tenía ni idea de que habría una universidad, no tenía ni idea de que organizaríamos conferencias, ni idea de que tendríamos un movimiento de virtud. No tenía ni idea en aquel entonces de lo que estabas haciendo, pero tú sí, tú lo viste. Y viste a cada persona en esta habitación. Y Padre, actualmente estás mirando a las caras de cada una de las personas en el condado de Mize que aún no tiene una relación contigo. Y nos estás pidiendo que les hagamos espacio, nos estás pidiendo que vayamos a buscarlos, nos estás pidiendo que ayudemos. Nosotros asumimos la responsabilidad y nos comprometemos con ello.